Noticias internacionales advierten sobre la presencia de un virus altamente contagioso y cuyo origen sería, según las primeras indagatorias, en la ciudad de Wuhan, en China. Una realidad que parecía lejana, pero que avanzaba rápidamente a otras latitudes como Europa y Latinoamérica. Osorno sigue con atención cada uno de los anuncios de entidades internacionales ligadas al área de la salud pública, mientras semana a semana evoluciona la información hasta confirmar que el virus se propagó a pandemia. Adelantándose a las acciones que buscan resguardar la salud de los osorninos, el alcalde Jaime Bertín anunciaba la suspensión total de clases para los establecimientos dependientes de la Casa Edilicia. La primera medida que se ha tomado es suspender las clases en los 40 establecimientos educacionales de Osorno, más 6 BTF, jardines. Por lo tanto, a contar de mañana se suspenden el 100% de las clases de los establecimientos prebásico, básico y medio. Horas más tarde se confirmaba que todo el sistema educativo del territorio nacional se sumaba al receso inicialmente de un mes. Junto con la protección sanitaria a los más pequeños y jóvenes, se suman acciones de resguardo para otro segmento altamente importante de la comunidad, los adultos mayores, por lo que el Departamento de Salud Municipal dispone de la vacunación domiciliaria contra la influenza a todos los mayores de 80 años y pacientes postrados. Se confirma el primer caso de coronavirus en Osorno, generando un revuelo a nivel de protocolos sanitarios, viéndose las autoridades de salud pública en la obligación de adoptar nuevas medidas sanitarias para reducir las actividades que impliquen aglomeración de público. Ante lo cual, funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato iniciaban una sanitización diaria de espacios públicos, contribuyendo con ello a la contención de la propagación del virus. La ciudad comienza a vivir diversos cambios de rutina en su quehacer diario, donde se llama a la comunidad al autocuidado, a restringir el tránsito por espacios públicos, a incrementar las medidas de higienización de manos, a priorizar los trámites a través de plataformas online, minimizando el contacto social. Miércoles 25 de marzo, todo el territorio nacional se ve marcado por un nuevo anuncio presidencial. Entraba en rigor un toque de queda inicialmente entre las 22 horas y las 5 de la mañana del día siguiente, restringiendo la vida laboral de muchos conciudadanos, quienes se veían obligados a ser parte de largas e interminables filas en los frontis de las unidades policiales, solicitando un salvoconducto que les permita llegar a sus hogares o trasladarse a sus lugares de trabajo. El jefe comunal, Jaime Bertín, lidera una serie de reuniones y acuerdos que llevan a proteger la comuna de Osorno de la pandemia, que en una mirada internacional no daba tregua en su propagación por todo el orbe, poniendo a disposición las fuerzas municipales y profesionales de distintas áreas en un afán colaborativo y proactivo. A su vez, decenas de equipos de salud primaria pertenecientes a los 6 centros de salud familiar del municipio local se trasladaban diariamente a distintos puntos de la ciudad, sedes sociales y domicilios para continuar con el proceso de vacunación contra la influenza para los adultos mayores, pacientes crónicos y postrados de la ciudad. De esta manera se dispone de equipos de salud primaria de Osorno para la instauración de un punto de control sanitario, dispuesto en el acceso norte de la provincia de Osorno, el cual funcionaría durante las 24 horas de cada día. Es el aniversario de la ciudad de Osorno, 462 años de historia, de logros y progreso, pero que dada la realidad nacional e internacional, llevó a la comunidad en su conjunto a reflexionar sobre la contingencia, el respeto por el otro y el autocuidado.
Se refuerzan las recomendaciones, sobre todo enfocados en aquellos que lamentablemente se vieron aquejados por la enfermedad, a eliminar residuos adoptando medidas de higienización que evite la propagación de la enfermedad para los trabajadores del aseo o los propios vecinos. En solo 10 días, desde que se informa del primer paciente positivo, la comuna ya sobrepasaba el medio centenar de personas infectadas con COVID-19, lo cual provocaba temores en la ciudadanía, sobre todo la falta de efectividad o tardanza en las medidas aplicadas desde el gobierno frente a temas de salud pública. En conferencia de prensa, el jefe comunal en tanto elevaba la voz, exigiendo una cuarentena total para la comuna para controlar la propagación de la enfermedad. Finalmente, el clamor de la ciudadanía hace eco, siendo esa jornada cuando en rueda de prensa nacional, el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich anunciaba que a contar del lunes 30 de marzo, Osorno entraba en fase de cuarentena a partir de las 22 horas, llevando a las familias a intentar abastecerse rápidamente para permanecer en sus hogares. Al mismo tiempo, se suspendían todas las faenas y labores que no hayan sido consideradas de primera necesidad. El anuncio inicial era por 7 días. Grupos de militares y funcionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas salían a las calles para implementar la medida que restringía la libertad total de tránsito, salvo aquellos casos donde se justificaba la labor esencial desarrollada o permisos entregados por tiempos acotados para el abastecimiento de alimento o realización de trámites con carácter de urgente en instituciones bancarias. La ciudad iniciaba una fase jamás pensada ni prevista por autoridades nacionales, que obligaba a adoptar medidas drásticas, donde la mayoría de los osorninos coincidían en que debían protegerse. El alcalde Bertín confirmaba la facilitación de estanques de 5.000 litros de agua, trabajo que implicó la entrega de 120.000 litros diarios para cerca de 600 familias rurales y más de 15.000 litros para quienes viven en los nuevos asentamientos con mayor población de la comuna. Las acciones municipales continuaban llegando a la comunidad, sobre todo para aquellos pertenecientes a grupos etarios de mayor riesgo. La llegada de la cuarentena requirió la presencia de nuevos grupos de asistencia domiciliaria, por lo que 18 equipos salían a las calles y poblaciones para inocular a los adultos mayores, uno de los grupos de mayor riesgo. La Dirección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato dispuso contenedores de agua y elementos de limpieza para que tanto locatarios como usuarios de las ferias libres de la ciudad pudieran lavar de forma permanente sus manos, contribuyendo en medidas sanitarias para contener la propagación del coronavirus. En tanto, profesionales de la salud municipal a cargo del proceso de inoculación contra la influenza implementaban diversas acciones para poder identificar rápidamente los hogares con adultos mayores, para lo cual utilizaban altavoces al transitar por las poblaciones. Además, se habilitaron call center donde los usuarios podían solicitar la vacuna o directamente disponer de un pañuelo blanco en el frontis de la vivienda para que los equipos que circulaban por las poblaciones pudieran asistirlos. Estimados vecinos y vecinas, estamos en campaña de vacunación contra influenza. Si tiene algún adulto mayor en sus casas, salga y avísenos para poder vacunarnos. A pesar de todos los esfuerzos, el virus no daba tregua. El domingo 5 de abril, autoridades nacionales de salud anunciaban una semana más de cuarentena para la comuna de Osorno. Pero el esfuerzo municipal no solamente se restringía a acciones dentro de los límites urbanos de la comuna. Profesionales de distintas áreas y servicios se desplazaban a los campos, a localidades como Pelleco para asistir a las comunidades. En otro segmento, músicos de la banda municipal de Osorno realizaban un esfuerzo por llegar a los hogares y amenizar el complejo ambiente que se vivía por aquellos días, para lo cual, utilizando todas las herramientas que entrega hoy la tecnología, desplegaban todo el ritmo con tal de llevar una cuota de esperanza y tranquilidad a las familias.
Paralelamente y adelantándose a lo que meses más tarde se convertiría en una norma general para la comunidad, el municipio de Osorno adquiere más de 10.000 mascarillas reutilizables para ser distribuidas a los vecinos más vulnerables de la ciudad. En la oportunidad, el alcalde Jaime Bertín señaló que los implementos fueron adquiridos con recursos 100% municipales. Las mascarillas lavables fueron entregadas en primera instancia en lugares como bancos y cajas de compensación, para llegar principalmente a la población de mayor riesgo. Posteriormente, en coordinación con Dideco, los insumos fueron distribuidos en diversos lugares de la comuna. La cuarentena aún regía en Osorno. Aquella jornada las autoridades de salud anunciaban una semana más de confinamiento para la comuna, por lo que vecinos y vecinas intentaban adaptarse a la medida que restringía el libre desplazamiento. Otro de los esfuerzos desplegados permitió que profesionales de la salud primaria colaboraran en la fiscalización dispuesta en el punto donde operaba la barrera sanitaria para la entrada de automovilistas y transporte mayor a la zona. Los 6 centros de salud familiar de la comuna adaptaban los protocolos de atención para la entrega de medicamentos a la población, también la entrega de alimentos y leche para adultos mayores, lactantes y niños, junto con la atención de curaciones que por su delicadeza no podían descontinuarse. Asimismo, se daba paso a la segunda etapa de inoculación contra la influenza, que incluía a los demás grupos de riesgo, los más pequeños del hogar, pacientes crónicos y embarazadas. Uno de los llamados más fuertes realizados por el jefe comunal a los vecinos de Osorno era para aquellos que debían desplazarse para la concreción de trámites, instándolos a optar por las consultas o pagos online. La asistencia social desplegada por el municipio llegaba de manera transversal a la población, entendiendo que no solo eran los grupos más vulnerables quienes lo requerían, dado un incremento en la pérdida de fuentes laborales, disminución de sueldo o restricción de las jornadas de trabajo, que también repercutía en la economía familiar. Conjuntamente, el aporte a comedores sociales, algunas fundaciones entregaban su aporte como otra forma de llegar a quienes más lo necesitaban. En su afán de abarcar mayores espacios de higienización, la Oficina de Aseo y Ornato ponía a disposición camiones aljibes para el riego de sanitizantes tanto de las avenidas y lugares más concurridos de Osorno como también en los barrios, mientras que de manera paralela se incrementaba la labor por la limpieza de espacios públicos y retiro de residuos domiciliarios. A su vez, en el proceso de resguardo de lugares de abastecimiento como ferias libres, fuerzas del orden y seguridad pública se cercioraban que quienes acudieran portaran los permisos respectivos, cumpliendo con las normas sanitarias que recomendaban acudir sin niños y adoptando las medidas de distanciamiento que evitara cualquier cercanía entre locatarios y la comunidad para disminuir los riesgos de contagio. Instituciones públicas y privadas aportaban con insumos como la Universidad de los Lagos, que se comprometía con la elaboración de protectores faciales para el personal de salud primaria que pudieran enfrentar de forma segura la pandemia. El confinamiento en los hogares, en tanto, abría una arista poco veces analizada en general por la sociedad: los actos de violencia al interior del hogar. Nuevamente, la comunidad y las entidades públicas se organizaban para hacer un llamado de conciencia a denunciar tales actos. Un foco especial en el maltrato infantil hacia la mujer e incluso el maltrato hacia adultos mayores tomaba un especial cariz, por lo que se abrieron diversas instancias que permitieran denunciar de forma segura y oportuna tales actos. Un nuevo esfuerzo municipal permitía reasignar más de 500 millones de pesos provenientes de diversos fondos para enfrentar la crisis social y sanitaria por la cual atravesaba la comuna. Un acto que fue anunciado por el alcalde Jaime Bertín y quien destacaba a su vez el respaldo del Consejo Municipal, cuerpo colegiado que concordaba que los dineros darían una cuota de alivio mientras esperaban nuevos aportes de entes gubernamentales.
El área de la salud, otro de los ejes fundamentales de la actual administración edilicia, buscaba ir más allá de las prestaciones habituales en sus centros, por lo que más de 4.500 adultos mayores de 80 años e inscritos en los diferentes centros de salud familiar fueron beneficiados con la entrega domiciliaria de medicamentos y alimentos. Además, se coordinó la entrega mensual de alimentos fortificados como cremas y leches, ya que estos forman parte del programa de alimentación complementaria del adulto mayor. Pero no solo el radio urbano observaba la ayuda municipal, ya que paralelamente se disponían de medidas orientadas a los vecinos que residían en sectores rurales de Osorno, quienes planteaban la necesidad de desplazarse a los puntos de abastecimiento y pago para suministrar víveres a sus hogares. Para ello y por medio de los dirigentes sociales, vecinales y comunitarios, se coordinó el traslado de adultos de forma diaria para que pudiesen adquirir insumos, pagar cuentas básicas o llegar hasta recintos financieros para recibir sus respectivos pagos. De esta forma, un bus municipal comienza el traslado de los adultos mayores autovalentes, jornadas coordinadas por profesionales del área social, quienes asistían a los vecinos en la tramitación necesaria para obtener los permisos para desplazarse por la ciudad con las respectivas medidas sanitarias. La asignación de recursos municipales, en tanto, tenía por objetivo fundamental la adquisición de canastas de alimentos para la población más necesitada, entendiendo que cientos de vecinos no podían trabajar. En tanto, en el área de educación, niños, niñas y jóvenes transformaron su proceso educativo presencial a diversas actividades que les permitía continuar con la formación académica telemática. Además, se crearon instancias que buscaban la participación de los menores a través de festivales de arte, danza, poesía, dibujo o fotografía vía online, entendiendo que los estudiantes, al permanecer confinados en sus hogares, debían romper el esquema saliendo de las rutinas, creando, experimentando y sintiendo a través de diversas expresiones. El jueves 30 de abril, Osorno terminaba su cuarentena total. Las autoridades comunales, regionales e incluso las nacionales llamaban a no entender la noticia como un relajo total o que el complejo escenario sanitario había concluido. Por otra parte, algunos privados hicieron llegar a cada uno de los centros de salud primaria de Osorno más de 320 kilos de productos que les permitiese durante su jornada laboral recuperar fuerzas por medio de una merienda, aporte que fue altamente agradecido por aquellos profesionales y técnicos cuya labor pasó a ser la primera línea contra el coronavirus. Paralelamente se accionaban los mecanismos para habilitar 4 centros para distribución de canastas alimenticias por parte de la Casa Edilicia, de tal forma de agilizar los procesos en atención a la alta demanda de ayuda social. El municipio de Osorno hacía entrega formal de su primera residencia sanitaria a las entidades gubernamentales de salud. De esta forma, el ex hogar estudiantil de Rahue Bajo era traspasado al Servicio de Salud de Osorno en comodato, con todo el equipamiento y comodidades para ser abierto a la comunidad y recibir a aquellos pacientes contagiados con coronavirus y que por distintos motivos no podían cumplir una cuarentena total en su lugar de residencia. El área de seguridad pública también sumaba esfuerzos ciudadanos a través del control de accesos a los recintos destinados a ferias libres, principales centros de abastecimiento comunitario donde confluye parte importante de la población. En este sentido, los funcionarios municipales, con recursos propios de la Casa Edilicia, disponía de puntos de control de acceso para así resguardar el funcionamiento de los recintos Pedro Aguirre Cerda y Rahue, permitiendo con ello un ordenamiento de los vecinos y contribuyendo a evitar las aglomeraciones, lo cual podía incrementar los riesgos de contagio. Equipos municipales del área social redoblaban los esfuerzos por llegar a los grupos de mayor vulnerabilidad, no solo económica, sino que además etaria, para lo cual se desplegaban en extensas jornadas de trabajo a distintos puntos de la ciudad, para llevar a cabo la distribución de canastas de alimentos para adultos mayores.
Por otra parte, las mascarillas reutilizables, elemento fundamental en las acciones de protección personal, eran entregadas a los vecinos y vecinas directamente en sus hogares. La jornada del 5 de mayo, el municipio de Osorno confirmaba una nueva noticia que permitía dar un nuevo respiro a los hogares afectados por la pandemia y sus consecuencias laborales y sociales. La aprobación de una nueva compra equivalente a 6.000 nuevas cajas de alimento, ayuda que podía ser requerida por todos quienes lo necesitasen. Otra de las acciones que ayudaban en la prevención del contagio del COVID-19 era la entrega domiciliaria de medicamentos adquiridos por adultos mayores crónicos o postrados en la farmacia vecina de Osorno, teniendo presente que por sus condiciones médicas o etarias eran un segmento de la población que debía ser asistido periódicamente. A casi 2 meses de iniciada la contingencia en Osorno, los equipos municipales continuaban desplegados todos los días, tanto en zona urbana como rural, concretando la entrega de alimentos a las familias que lo solicitaban, en sectores como Las Quemas, La Misión, Forrahue Alto y Bajo. El jefe comunal en rueda de prensa daba a conocer un nuevo sistema que permitiera dar mayor agilidad a la entrega de ayuda social, comprendiendo que cientos de familias a raíz de la pandemia habían visto mermado ya sea parcial o totalmente sus ingresos y requerían precisamente una ayuda digna y oportuna. De esa forma, el jefe comunal en rueda de prensa anunciaba la creación de un call center destinado exclusivamente a la atención de vecinos y vecinas que requerían la ayuda social, correspondiente a cajas de alimentos. Con ello se buscaba, además de agilizar la atención, evitar que la comunidad se expusiera en puntos de aglomeración. De esta forma se asignaba un día y hora para retirar sus cajas de alimentos desde los centros de distribución habilitados para dicha oportunidad. Eran la Casa del Folclor, Centro Cultural, Centro Comunitario de Franque y el Complejo Deportivo de Rahue Alto. Las entregas se realizaban con todas las medidas sanitarias y de prevención correspondientes. Desde el mes de marzo hasta mediados de mayo, la Municipalidad de Osorno había logrado la distribución de alrededor de 7.500 cajas de alimentos a todas las familias que lo han requerido, a través de largas jornadas donde no solo colaboraron profesionales del área social, sino que también sumaban esfuerzos de otras reparticiones. El alcalde Jaime Bertín recordó que desde el inicio de la emergencia se centraron los esfuerzos en poder ayudar a toda la comunidad que así lo requiriese. Aseguró que junto con el Consejo Municipal se reasignaron 500 millones de pesos, dineros destinados a la adquisición de insumos, principalmente cajas de alimentos, que puedan paliar la difícil situación económica por la que en actualidad atraviesan muchas familias osorninas. La Municipalidad de Osorno logra gestionar recursos que le permitieron facilitar un nuevo albergue para personas en situación de calle. Esta vez eran las dependencias del ex hogar de menores Dame tu Mano, las que fueron especialmente habilitadas para recibir a una veintena de adultos que en temporada de invierno necesitaban de un lugar donde pernoctar, lo que resultaba imprescindible ante las extremadamente bajas temperaturas, sumándose al escenario actual que implicaba una pandemia internacional. Adoptando estrictas medidas de seguridad, el Departamento Social del municipio retomaba la atención presencial de los vecinos que lo requerían, ya sea para poder obtener las ayudas o subsidios del Estado, como las mismas prestaciones que entregaba la Casa Edilicia local, como el aporte para el pago de servicios básicos domiciliarios, aporte de elementos para adultos mayores, canasta de alimentos, entre otros. Los adultos mayores vulnerables de la comuna, grupo de interés prioritario para el municipio local, nuevamente son favorecidos con la entrega de ayuda social, esta vez traducido en la distribución de 200 sacos de harina en el marco del trabajo de la presente gestión edilicia, por apoyar a las familias afectadas por la crisis sanitaria. De esta manera, cada uno de los beneficiados era receptor de un quintal de 25 kilos de harina, insumos que fueron adquiridos, al igual que los anteriores, con recursos 100% municipales, sumándose de esta forma la entrega de más de 10.000 cajas de alimentos.
El trabajo con los adultos mayores de Osorno no cesaba. De esta forma, al mes siguiente, más de 2.000 vecinos y vecinas pertenecientes a este segmento de la población local fueron beneficiados con la entrega de leche en polvo, lo que fue posible tras la gestión realizada por el municipio con la empresa Nestlé. El alimento fue distribuido a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco a los presidentes de los 185 clubes de adultos mayores existentes en la comuna, que funcionan al alero de nuestra municipalidad. Días más tarde, un nuevo aporte de alimentos se materializaba gracias a la gestión municipal, esta vez con el Holding Feria Osorno, que concretaba un importante aporte para las familias más necesitadas de la comuna, consistente en 300 cajas de hamburguesa. Nuevamente, profesionales del área social de la Casa Edilicia accionaban los mecanismos que les permitiera llegar a diversos grupos que trabajaban con la entrega de raciones para la comunidad, a través de las denominadas ollas comunes o directamente con los comedores comunitarios. Las acciones tendientes a colaborar de una u otra forma en medio de la crisis por coronavirus continuaban. La Corporación Edilicia dispone de un segundo recinto para ser habilitado como albergue sanitario, el Hotel Deportivo, emplazado al interior de Villa Olímpica, el cual contaba con todas las comodidades que permitiera al usuario concretar un proceso de cuarentena necesario. Sin duda, el trabajo colaborativo entre las distintas áreas que convergen dentro de la Casa Edilicia local con los dirigentes vecinales permitió canalizar la ayuda a quienes más lo necesitaban.